Bueno, vamos a arrancar un poco con las generalidades más o menos de la retinopatía diabética, que es algo muy importante para el manejo clínico. Eh, bueno, el objetivo más que todo es conocer el impacto epidemiológico de la diabetes, el compromiso popular que tiene, aprender a diagnosticar un poco la retinopatía diabética y conocer los niveles de compromiso retiniano con sus respectivos tratamientos. Hoy en día el aumento de la diabetes es exponencial, más o menos la epidemiología que manejamos en la retinopatía diabética, que es más o menos el 4% de la población mundial. Ahí se calcula 140 millones de diabéticos en el mundo y se predice que se van a duplicar en los próximos 20 años. Es una de las primeras causas de ceguera laboral y el 80% corresponde a diabéticos no insulino dependientes. El daño está originado por las alteraciones microvasculares por la hiperglucemia. Bueno, más que todo, los factores de riesgo en general están dados sobre todo por la duración de la diabetes. Más o menos se calcula que a los 10 años del diagnóstico, el 50% de los pacientes va a tener cierto grado de retinopatía diabética. Y ya a los 30 años, el 90% algún compromiso va a tener. Por supuesto, el mal control de la glucemia, la hemoglobina glicosilada elevada, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, la obesidad, el tabaquismo, la alteración renal también, y el embarazo también es una situación especial que hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa importante, que por eso es tan importante también que el clínico maneje cierto, sería importante que vea el fondo de ojo, es que tenemos que tener en cuenta que se aumenta más o menos el riesgo de ceguera por 25, porque el diabético está predispuesto a tener movitro, desprendimiento de retina o glaucoma neovascular. En general, como es asintomático, el diabético no manifiesta síntomas. Él viene a la consulta, ve bien, él no manifiesta, si uno no mira el fondo de ojo, no ve las lesiones. Y siempre se trata mejor cuando el paciente no tiene síntomas. Bueno, esto también es importante para ver la diferencia entre el comienzo de la retinopatía diabética en el insulino dependiente, que es raro antes de los 5 años, entre los 5 y los 10 años más o menos se da en un 30%, más de los 10 años el 70%, y ya después de los 30 años el 90% tiene algún cierto grado de compromiso retinal. En cambio, el diabético no insulino dependiente hay que hacer el fondo de ojo en el momento porque ya puede tener retinopatía diabética en el momento del examen. Por eso sería importante que el clínico, cuando hace el diagnóstico, intente ver el fondo de ojo a ver si presenta alguna lesión. Bueno, eso por un lado. Y bueno, en el embarazo es algo que lo que están dedicados a esto lo tengan en cuenta porque muchas veces hay progresión durante la gestación, entonces eso es importante. Los que no tienen retinopatía diabética tienen un porcentaje del 10% de ese riesgo de retinopatía diabética, y las que ya presentan retinopatía diabética no proliferativo tienen un 50% de riesgo de progresar. Y mucho más severo es la retinopatía diabética proliferativa, que ya la vamos a ver, que esa en general progresa y es muy severa. Bueno, vamos a ver la semiología, que es importante para el clínico. ¿Qué es lo que tiene que buscar si intenta hacer un fondo de ojo? Las lesiones más frecuentes en el diabético, que es algo importante. Lo que primero o lo primero que aparece, lo primero que tiene que buscar el clínico, sobre todo cuando hace un fondo de ojo, es esta lesión que son los microaneurismas. Los microaneurismas no son otra cosa que son evaginaciones que tienen los capilares que se acumulan y se ven como pequeñas manchas rojas. Se pueden confundir muchas veces con microhemorragias,
Pero la característica que tienen es que nosotros cuando le hacemos el estudio, que se llama retinofluoresceinografía, cuando pasamos contraste, como esta dilatación acumula líquido, se ven como estos puntos que fluorescen, como si fueran luminescentes. Las hemorragias, en cambio, se mantienen oscuras. O sea, esta es la lesión que hay que buscar primaria, que es el microneurisma. A medida que el microneurisma se dilata, se acumula sangre y se empiezan a producir trombosis de esas lesiones y se empiezan a formar hemorragias, se revientan esos capilares y empiezan a aparecer las hemorragias intrarretinales, que tienen un tamaño importante, son más fáciles de ver, porque contrasten con el fondo naranja de la retina, se ven. Y a su vez, como se filtra plasma, empiezan a aparecer los exudados, que son acumulación de proteínas a nivel, siempre alrededor de un microneurisma en general. A medida que transcurre la enfermedad, empiezan a aparecer ciertas patologías, esto muchas veces convive. Tenemos el arrosariamiento venoso, que son dilataciones con forma de rosario de las venas. Y otra cosa muy importante son las anomalías intrarretinales vasculares, que son como se empiezan a trombosar la mayoría de los capilares, se recarga la red capilar y se empiezan a poner de manifiesto algunas comunicaciones entre arterias y venas que normalmente no se verían. Entonces, cuando se ve, es patológico, que son las anormalidades intravasculares retinales. Después tenemos otra cosa muy importante, en las zonas donde se mueren los capilares, empieza a haber falta de perfusión, y eso se llama como zona de cierre o silencio capilar. Acá en esta foto se ve cómo está la zona negra que no tiene capilares y esta zona que está perfundida aún. A medida que esto progresa, esto ya empieza a convivir. En la retina tenemos el arrosamiento venoso, las anormalidades vasculares, las hemorragias, los exudados. Se empiezan a formar, cuando hay isquemia, falta de oxigenación, se forman los neovasos, que ya acá estamos ante una patología severa, porque estos neovasos se empiezan a formar y empiezan a crecer en forma descontrolada, y lo que tienen, que no tienen una estructura normal, filtran, y ya la patología empieza a progresar en su severidad. Una vez que tenemos neovasos, los neovasos, ¿qué pasa? Se adhieren a la cavidad vítrea, empiezan a crecer, y cuando el vitrio está infiltrado por estos neovasos, cualquier movimiento que el paciente haga o algún esfuerzo produce ruptura de esos neovasos y se producen las hemorragias. Las hemorragias muchas veces son perretinianas, esto está entre la retina y el vitrio, en la cavidad vítrea. Cuando se rompe la hialoide posterior, que es lo que limita el vitrio, se infiltra el vitrio y ya el paciente no ve nada, porque el vitrio, al estar infiltrado, se pierde totalmente la transparencia de los medios y el paciente no ve. Y bueno, cuando se reabsorbe la sangre, muchas veces lo que pasa, quedan estas bandas vítreas que quedan adheridas a la retina en ciertos sectores, se contraen, y esto puede producir un desprendimiento de retina traccional. Acá ya estamos en el estadio final de la retinopatía diabética, y es lo que nunca tenemos que apuntar. Ya del estadio, cuando hay proliferación, ya es un estadio muy severo. Bueno, clasificaciones hay muchas, yo más o menos puse algo para que quede algo claro y no sea tan complicado. Básicamente, cuando uno ve el fondo de ojo, si no hay retinopatía diabética, es fundamental dejarlo asentado para ver la progresión en el tiempo. Y después tenemos retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa. Dentro de la no proliferativa tenemos leve, moderado, severa, ahora vamos a ver unos casos, y ya cuando hay proliferativa, sin características de alto riesgo o con características de alto riesgo, donde hay hemorragia, como recién le mostré, neovascularización de la papila, que ya hay mucho riesgo de perder la visión. Alto riesgo de quedar ciego sería, ¿no? Y acá tenemos el edema macular, que el edema macular es un engrosamiento de la mácula, ahora le voy a mostrar después, que esto sí puede estar
en cualquier momento de la patología. Y esto sí le da síntoma al paciente, esto le hace bajar la visión. Entonces, si hay edema macular, es muy probable que el paciente consulte. Vamos con la retinopatía diabética no proliferativa leve. Lo único que se van a ver acá, es lo que decíamos, son los microaneurismas. Aislados, se ven pequeños puntos rojos. Esto a veces es difícil de ver porque son muchas veces imperceptibles, pero hay que buscarlos porque muchas veces están. En los estudios ya salen, pero en el fondo de ojo hay que buscarlos bien porque son las primeras lesiones que aparecen. Después, la no proliferativa moderada, tenemos lo mismo, microhemorragia, microaneurismos en al menos un cuadrante y alguno de los siguientes, algún exudado algodonoso, dilataciones venosas o algún IRMA. Y ya en la proliferativa severa tenemos hemorragia, microaneurisma en todos los cuadrantes, dilataciones venosas en 2 y IRMAs en un cuadrante, sería 4, 2, 1. Y sería más o menos, este cuadro ya es un cuadro florido, tenemos hemorragias y microaneurismas en los 4 cuadrantes, tenemos dilataciones venosas, IRMAs y ya exudados. Esto ya es una retinopatía diabética no proliferativa severa. Y ya la proliferativa, la retinopatía diabética proliferativa, ya tenemos neovascularización en la papila, hemorragias o ya de retraccional. Acá tenemos la neovascularización, acá tenemos cómo se ve la hemorragia entre la hialoides y la retina, esto ya cuando está infiltrado el vitrio, y acá tenemos ya el desprendimiento de retina. Bueno, un poquito lo que le decía, el edema macular, la mácula es el 2% de la retina, pero es donde están las células más específicas de la visión, y cuando esto se infiltra hace que el paciente tenga síntomas y disminución de la agudeza visual. Produce disminución de la agudeza visual, puede aparecer, como les decía, en cualquier momento de la enfermedad, y bueno, la duración de la diabetes aumenta la probabilidad de tener edema macular, y si la retinopatía diabética está descontrolada, muy severa, también aumenta el riesgo. Bueno, el tratamiento básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta la retinopatía diabética no proliferativa moderada, con el control clínico y metabólica, se puede reducir un poco y estabilizar. El embarazo tiene una rápida progresión, eso hay que estar muy atento, y ya a partir de la retinopatía diabética no proliferativa severa, ya hay que hacer tratamientos. En general lo que más se usa, que usamos nosotros, es la panfotocoagulación retiniana para disminuir el estímulo de la producción de vasos. Y hoy en día está lo último que salió es el tratamiento con antiangiogénicos intravitreos y corticoides. Esto se usa más que todo para el edema macular diabético, también se está usando para disminuir un poco la carga de los vasos nuevos, pero más que todo se usa para el edema macular. Y bueno, ya cuando, como les decía, con el hemovitrio, cuando no se reabsorben o hay retraccionales, hay que hacer cirugía retina-vitrio, que ya acá no lo hace cualquier oftalmólogo, sino son cirugías complejas y el paciente tiene alto riesgo de perder la visión. Acá tenemos la panfotocoagulación, se hace por afuera de las arcadas vasculares con láser de argón, se dispara y se queman todas esas zonas de falta de oxígeno para que el estímulo de neovascularización frene. La medicación intravitrio se coloca por la par plana, se inyecta en el vitrio y la medicación va actuando a nivel macular en general. Y bueno, ya si no, la cirugía de retina de vitrio, para resolver hemovitrio, se puede hacer la fotocoagulación intravítrea, pero esto ya es mucho más complejo, más específico. Bueno, más que todo la prevención que tiene que hacer el clínico es, primero en la diabetes tipo 1, más o menos a los 5 años de diagnóstico, empezar con el seguimiento oftalmológico, un poco antes también, y ya en la diabetes tipo 2 al momento del examen. El seguimiento es anual, salvo que, obviamente, si hay una retinopatía diabética no proliferativa severa, eso hay que hacer seguimientos trimestrales ya por el oftalmólogo, ¿no? Y el embarazo cada 3 meses. Bueno, acá hay un panorama, más o menos esta foto me gustó porque hoy en día los retinógrafos que están saliendo son de campo amplio, se ve toda la retina y acá se pueden ver microaneurisma, zona de silencio vascular, neovascularización. Esto es todo un proceso completo de todo lo que va pasando en la retina si el diabético no se controla. Bueno, en algunos casos clínicos
Tengo un paciente de 40 años, masculino, diabético tipo 2, 10 años de evolución. El paciente no cumple bien el tratamiento, viene a la visión, tiene bastante buena visión, 7 décimas, 6 décimas en un ojo, ambos ojos 7 décimas, catarata en ambos ojos. Si uno mira las fotos, el paciente tiene algunas hemorragias, algunas lesiones, pero el centro de la mácula está bien. Entonces el paciente no refiere mucha sintomatología. Entonces cuando le hacemos el estudio, acá se ve cómo hay neovascularización, cómo hay zonas de cierre vascular en la periferia. Este paciente, si no se hace un tratamiento con fotocoagulación y tratamiento con antiangiogénico, a poco tiempo pierde la visión porque hay hemorragias o sangrados vítreos. Este es uno de los casos. Después una mujer, sexo femenino, diabética tipo 1, 30 años de evolución, buena agudeza visual, sin alteraciones en el segmento anterior. Si se fijan, el polo posterior está bien, tiene algunas circina, algunos exudados acá hay un microneurisma. Cuando le hacemos la fluoresceína, la verdad tiene muy pocas lesiones, o sea, esta mujer controla una vez al año, y vemos que si el control en general, el control metabólico es bueno, en general los pacientes andan bien. Y bueno, este señor, un paciente de 50 años, diabético, diabético tipo 2, que actualmente está con insulina, diagnosticado recientemente, viene más que todo a la consulta por catarata. Cuando hacemos el fondo de ojo, se ve cómo tiene una retinopatía diabética no proliferativa severa, con edema macular, la mácula está infiltrada por exudados. Si hacemos las fotos, acá se ven neovasos, el arrozamiento venoso, los sirmas, cómo se ven. O sea que este paciente igual hay que panfotocoagularlo y tratarlo con antiangiogénicos. Bueno, más o menos este sería un pantallazo general de la retinopatía diabética para el clínico. No sé si